Señoras y señores, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a nuestro programa Desde la Fe, como todos los domingos, a través de GEM. ¿Cómo están? Luego de tener dos espacios repetidos del año pasado, este es el primer programa del año 2023 y por supuesto que no podemos dejar de hablar del Evangelio dominical. La gente siempre nos dice que es bueno siempre volver a recordar. Algunos se van a misa bien temprano y luego a las 10 de la mañana está rememorando y recordando con nosotros. Y es que, señor director, por favor, vamos con la placa del Evangelio del día. Y dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Ojalá nosotros también podamos ser precursores, preparar el camino para que mucha gente pueda conocer y reconocer a Jesús como el Salvador, como el Hijo de Dios. A veces los cristianos, especialmente algunos católicos, espantamos a la gente de la iglesia. No somos como Juan, el precursor, el que muestra el camino, el que dice: este es el Señor, por nuestro antitestimonio. Estamos llamados a ser testimonios de la fe y encaminar a la gente a encontrarse con Jesús. Y hablando de testimonio, hablando de una persona que dio su vida por la iglesia, por su misión, ha partido el Papa emérito Benedicto XVI. Lo llamó el Señor para la vida eterna. Y este programa hoy queremos dedicarle como homenaje. Y comenzamos con este material. Cerebro gris, que supo dar valor a los activos del Concilio Vaticano II y rechazar los excesos que se habían cometido invocando esa asamblea. Durante esa etapa, uno de sus grandes logros fue la realización del Catecismo de la Iglesia Católica, que finalmente se pudo publicar en el año 2005, justo cuando acababa de ser elegido Papa. Si algo pasará a la historia de Benedicto XVI, son sus libros sobre Jesús de Nazaret, un análisis profundo y detallado sobre la figura de Jesús que permite entender mejor el cristianismo. Fueron bestsellers en su día y no han perdido actualidad de la mano de un autor que demuestra la estrecha relación entre ciencia y fe en cada uno de sus escritos, una altura intelectual que siempre ha elogiado el Papa Francisco. Un teólogo che ha saputo aprire e alimentare la sua riflessione e il suo dialogo culturale verso tutte queste direzioni insieme, perché la fede e la Chiesa vivono nel nostro tempo e sono amiche di ogni ricerca della verità. Parlo di Joseph Ratzinger. Durante su pontificado, Benedicto XVI tuvo que afrontar la crisis de los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Frente a ese gran escándalo, tuvo el acierto de cambiar la legislación canónica para perseguir a fondo esos delitos. Se facilitó así que cientos de sacerdotes fueran expulsados del estado clerical. También fue el primer papa en recibir y escuchar personalmente a las víctimas, algo inédito en su tiempo. En definitiva, hablamos de un pontífice que ha sabido poner remedio a los problemas que se presentaban en la Iglesia. Para hablar de Benedicto XVI y rendirle un homenaje en su memoria con este programa, hemos invitado, como no, el profesor Pedro Kriskovic. ¿Cómo estás, Pedro?
¿Cómo estás, Feliz querido año Mariano? Antes que 2023. nada, te estrecho ¿Cómo la estás? mano porque Mariano es un queridísimo ¿Todo bien? amigo y qué honor, te lo Igualmente. digo con toda la sinceridad del corazón del mundo, que el primer programa del año sea el nuestro. Así mismo es. Bueno, y dedicado a Benedicto dedicado XVI. a nuestro ¿no? querido Papa Benedicto. Si es que ¿Cómo no antes de recordar? entrar a hablar de la figura de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, recordemos que los papas cambian de nombre por una denominación que luego le dan o elige. Hablar de esa transición, Joseph Ratzinger asume el pontificado después de largos años de pontificado de Juan Pablo II. Y a veces incluso queremos comparar quién es mejor que otro. Y en realidad, Pedro, me gustaría hablar un poco de eso, de que son papas o son personas que con distintos dones guían a la iglesia. Hablemos un poco de esa transición Juan Pablo II, Benedicto XVI. Para entender esa conexión, querido Mariano, qué lindo es recordar sus primeras palabras cuando es el elegido pontífice. Sí. Y las sé de memoria porque me Sí. llegaron al corazón. Después del gran Papa Juan Pablo II, los señores cardenales me eligen a mí, un pobre y humilde trabajador en la viña del Señor. Mira, él ya hace la comparación. Me consuela el hecho de que Dios sabe trabajar aún con elementos insuficientes. Imagínate, otra vez se ve su extrema humildad, que se va a ver después también en el momento de la renuncia, en un mundo que mata por el poder. Exacto. Él renuncia al poder. En un mundo que mata moral y físicamente por el poder, él renuncia al poder. En nombre del Señor resucitado, sigamos adelante. Dios nos acompañará y María está de nuestro lado. Fueron sus primeras palabras, como que él de entrada ya hizo esa comparación. Después del gran Papa Juan Pablo II, los señores cardenales me eligen a mí, un humilde trabajador en la viña del Señor. Imagínate esa comparación, que después harían algunos medios, quizás algunos sin querer juzgarles, algunos en forma maliciosa. Y cuánta malicia también sobre él en años anteriores, le llamaban el Rottweiler de Dios, cuando los que conocieron personalmente a Benedicto, los que tuvimos la gracia de Hablan de su conocerle, bondad, la dulzura, sí, su la dulzura. afabilidad, la bondad. Por ello, si hacemos una comparación, qué lindo que Dios crea personalidades diferentes, porque cada uno de nosotros es único Claro, e irrepetible, y ni irrepetible. qué decir. Sí. Y si hablamos de la vida de los santos, hay santos que eran más tímidos, que se iban o vivían en el desierto, hay santos que enfrentaban Incluso con comienza garra, con la misma multitudes. figura de los discípulos que eligió Sí. Jesús, cada uno con personalidades Totalmente. diferentes, ¿no? Por ello, Está qué el lin- Pedro, que es el arrollador, Sí, el que sí. encara. Sí. Sí. Y yo me pongo en el lugar de Benedicto. Imagínate un hombre académico que a él le gustaría estar en el ambiente universitario, donde puede estar en una cátedra ante una gran multitud, como todos los alumnos que pasaron por él y que inclusive se reunían cuando él era cardenal y se querían seguir reuniendo sus alumnos como papa. Cuando le tocó enfrentar multitudes, era algo difícil para él, pero lo hizo. Y nunca olvido cuando en una de las últimas jornadas mundiales de la juventud en la cual él estuvo, y dicho sea de paso, cuando él se dio cuenta que ya no podía ir a la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil del 2013, dicen que esa fue una de las determinaciones que Sí. fue preponderante Ese para que él aspecto influyó renunciara. mucho. Sí. Él Sí. por ejemplo, estaba en Madrid. Vino una tormenta torrencial en el momento de la adoración al Santísimo. Sí. Le recomiendan los cercanos al Papa que se resguarde. Él queda allí unos 20 minutos, termina la tormenta y le dice a los jóvenes: ven, hemos vencido a la tormenta. Como cristianos venceremos a la adversidad con Cristo. Sí. Era ese tipo de pontífice, que es cierto, si hacemos con las comparaciones de carácter de Juan Pablo, que era un actor, fue actor en su juventud, Sí, tenía ese carácter de mayor expresividad. Benedicto, en otro aspecto, él se expresaba, el aspecto académico, pero también la dulzura, la afabilidad y también la sencillez, hasta la timidez, la Así humildad, es. pero el mismo amor a Cristo que unió a ambos, y cómo en el silencio acompañó a Juan Pablo II. Dios nos regala cada pontífice para el momento oportuno. Eso estamos Totalmente. seguros. Por más de que sean los cardenales quienes votan y eligen, sabemos que hay un momento profundo de oración, de Sí. discernimiento antes del conclave Sí. de la elección propiamente. ¿Qué iglesia recibió Benedicto XVI y cuál es la figura de Benedicto XVI si tuviéramos que definirlo en conceptos, en palabras? Qué importante tu pregunta, Mariano, pero quiero partir de irme a un papa, me voy más atrás, que es el Papa Juan XXIII. Yo me llamo Juan, por él Pedro Juan, por él el Papa de la Bondad desde los años 60, él estuvo del 58
al 63. A mí me pusieron Juan. Papa muy Agradezco a mi querido. padre. Le recuerdo siempre a mi padre, tu papá también. Nosotros hoy estamos hablando de los papas, son como nuestros papás del mundo. Y quiero unir ese recuerdo entrañable de nuestros queridos padres en este programa, porque el Papa es el Santo Padre, es como el Padre de la humanidad. Por eso tu misma pregunta quiero unir qué iglesia, qué situación de la humanidad. Cuando con Juan 23 uno de sus secretarios estaba enojado porque él había impuesto cambios en la iglesia, o había propuesto, mejor dicho, que se decidieron en el Vaticano II, y tenía la cara larga y le invitó a dar un paseo por los jardines vaticanos. 1963 más por o ahí, menos ¿verdad? los cambios, ¿no? Y le muestra la luna. Le dice, mira qué hermosa la luna. Era una noche de verano en Roma. Y él mira, ¿verdad? Le hace caso al padre. Imagínate, hoy es luna nueva. Mañana va a ser luna llena. Después va a ser cuarto menguante, pero siempre va a ser la misma luna. Y él empieza a llorar porque se da cuenta, entendió el mensaje, que la iglesia va a ser siempre la misma iglesia que partió de Cristo hasta hoy, con las mismas situaciones y coyunturas humanas que le toque vivir y a la cual tiene que adaptarse. Y ahí voy al Papa Francisco, cuando se encuentra con el secretario que aún vivía de Benedicto y le dice a Tornato y el Papa Giovanni, ha vuelto el Papa Juan, y sí, yo siempre me encomiendo a él y deseo poder ayudar que la iglesia se vaya renovando como la ayudó él, pero siempre esa renovación es volver a los orígenes, es decir, la iglesia siempre es la misma iglesia. Pero se daba la situación particular de donde está el pecado, está la gracia, así que va a haber muchas gracias y conversiones frente a tanto pecado que encontró Benedicto, como el tema de las situaciones coyunturales a la época, también esa descristianización. El Papa hablaba de que el mundo vivimos en un mundo que vive como si Dios no existiera. Qué fuerte esa frase, si la tomamos en su real dimensión. Y allí aparece el tema de abusos sexuales o escándalos financieros. Las denuncias. Dos aspectos del pecado, para aquellos que entienden lo que es la acción del demonio, el demonio de la idolatrización del sexo y del dinero, en el sentido como que esos pecados que acecharon a la iglesia. Y Benedicto los enfrenta con una libertad y encarando, como menciona el material que presentaste al comienzo del programa, se reúne con los afectados. Al ver el llanto del Benedicto XVI, porque un llanto no se puede fingir, ahí muchos de ellos entendieron y comprendieron que así como conocieron el extremo pecado de quienes debieron ser pastores y se convirtieron en lobos, como dijo Francisco, encontraron un pastor sensible como Benedicto que hasta lloró. Y ese llanto a muchos les suscitó la vuelta a la iglesia, ni siquiera una explicación, te diría abstracta, un discurso. El llanto de Benedicto. Y te cuento algo de lo cual fui testigo. Está el aspecto de los abusos sexuales, está el aspecto, te hablo de la idolatrización del dinero con el narcotráfico. Cuando el Papa fue a las Facendas de la Esperanza, que quedan en San Pablo, Brasil, cuando estuvo en Aparecida en el 2007, fue para el encuentro 2007. De Aparecida, él va y los niños le reciben y los niños le abrazan y le muestran todo el proceso que ellos tienen de poder rehabilitarse socialmente con el trabajo que realizan en las granjas. Una obra maravillosa que Paraguay también la conoce. El Papa, al ver la historia de los niños que estaban allí víctimas del narcotráfico, 12, 13 el Papa años. llora, les abraza, ellos lloran con él. Eso es algo extraordinario que muestra la sensibilidad de Benedicto. Y dirige palabras duras contra los narcos, diciendo que tendrán que rendir cuenta ante Dios. Rendir cuenta ante Dios. Nunca fueron palabras tan duras. Sí, te digo, era un hombre extremadamente sensible y por ello enfrentó esos problemas. Y ni qué decir, el problema final que se dio también cuando se revelaron cartas privadas que revelaban la preocupación de la iglesia. El Papa, si no se sentían fuerzas en ese momento, pues ya llegaba el momento de la debilidad. Se habla de que la decisión él la tomó mirando muchos aspectos, hasta ese momento extremo de humildad de renunciar al pontificado. Él enfrentó también esa situación final que le tocó vivir. Pero en el aspecto, te diría, general de la iglesia, él comprendía, estamos en un mundo de una vorágine, que algo me preocupó también cuando moría Benedicto. ¿Viste? Muere Benedicto, muere Pelé, en el sentido, te menciono eso, porque el mundo vive una vorágine. ¿Cómo analizamos el recordar a una persona sin parar la pelota de nuestros medios? Te hablo como comunicador. Tantos medios decimos, no, sería muy injusto mirar, bueno, murió Benedicto, un análisis, damos vuelta a la página. No, no, ¿verdad? Por ello la iglesia habla del luto. Qué bueno que la iglesia haya elegido como unos 7 días de luto para entender, para comprender, para meditar con el espíritu a qué persona hemos perdido físicamente. Claro. Pedro, por una cuestión de tiempo, vamos a hacer la pausa primero y después
al regresar vamos a hablar un poco de algunos documentos, sobre todo encíclicas, Genial. que nos ha dejado Si nos da el Benedicto tiempo, porque hay XVI. tanto Sí, que decir por lo sobre menos él. vamos a enumerar y vamos a ir describiendo y después vamos a ir cerrando el programa con el último discurso que había pronunciado como Papa Joseph Ratzinger. Nos vamos a la pausa y después seguimos hablando y sobre todo reflexionando y dando este homenaje al Papa emérito Benedicto XVI, que fue llamado por el Señor hace unos días. Vamos a la pausa y ya volvemos. Señoras y señores, seguimos en nuestro programa Desde la Fe a través de GEM en este día domingo. Si es que hoy estamos rindiendo este homenaje al Papa emérito Benedicto XVI, quien partió hace unos días a la patria celestial. Está con nosotros Pedro Kriskovic y a continuación la producción nos va a ayudar a tener ya en pantalla 3 documentos importantísimos que nos ha dejado el Papa emérito Benedicto XVI. Y con Pedro vamos a ir describiendo un poquitito. A ver, Pedro, te escuchamos. Quiero partir del primero, querido Mariano, y que ubiquemos el contexto. Se le había elegido Papa Benedicto XVI y todos estaban expectantes al gran catedrático, el gran teólogo. El gran teólogo. Entonces, ¿cuál va a ser su primera encíclica? La gente pensaba en un nombre Había así expectativas. extremadamente difícil de comprender y él elige Dios es amor. Sí. Decime si eso ya no es como ver Deus Caritas, es algo que le sale del corazón y habla de temas polémicos, delicados. Le menciona a Nietzsche, inclusive, que es como uno de los maestros de la sospecha, pero él como académico no tiene ningún reparo en mencionarle. Muchos incluso decían que él ya tenía algo escrito y que después lo convirtió en encíclica porque fue electo Papa, pero no sé. Pero aunque fuera así o no fuera así, imagínate, hablando de eso te puedo contar una anécdota, un debate cuando él estaba visitó España para la Jornada Mundial de las Familias en el 2006. Uno de los diarios osó decir que cómo quisiera un debate con el presidente español de aquella época, que era Zapatero, polémico con la iglesia, y el diario le publica el chiste, el otro diario. Bueno, empieza el debate, viene Benedicto con los 10.000 libros que leyó y los, no sé, 1.000 libros que escribió, y Zapatero con un libro que leyó, dice. Entonces se burlaban así. Pero aún así yo te diría, hubiera aceptado ese debate Benedicto porque era un hombre del diálogo. El elegir el lema cooperador de la verdad, imagínate, no dice poseedor de la verdad, pese a que como católicos sabemos que tenemos la verdad revelada, pero como con humildad decir colaborador de la verdad, que es el lema fue el lema de su pontificado, y yo elijo también como lema para todos los estudiantes de comunicación, somos cooperadores de la verdad. La primera encíclica enfoca el aspecto del amor humano. Decime si eso no le concierne a todo ser humano, no solo a la iglesia, una encíclica para la humanidad. Se centra en la caridad como núcleo de la fe cristiana. Totalmente. Y del amor de Dios. Se inspira en el 4º capítulo de la primera carta de San Juan. Deus Caritas es, Dios es amor. En ella Benedicto XVI afirma que Dios es en absoluto la fuente originaria de cada ser. Y te muestra la lectura que él tenía de la humanidad frente a la incomprensión de la gente que no entendía a Benedicto XVI, aquellos que ya tenían prejuicios frente a él. Hablo siempre del ámbito de los medios, ¿verdad? Porque sé que la gente sencilla, el amor grande que le tiene al Papa y que le ha manifestado en todos los encuentros con él y en el llanto también por su partida. Él tenía esa lectura de la humanidad, que esa sea su primera encíclica, porque siempre la primera encíclica es como que teje un eje programático ya del pontificado. Para Juan Pablo II fue Redentoris Hominis, el redentor del hombre, que trataba sobre esa antropología cristiana profunda que él tenía. Y Benedicto es el amor que parte de Cristo, la caridad. Es como comprender qué es lo que necesitaba como centro la humanidad. De nuestras vidas. Exactamente. ¿No? Vamos a la segunda encíclica, Spe Salvi, Salvados en Esperanza. Esta encíclica fue publicada en el año 2007. Este documento, cuyo título está inspirado en la carta de San Pablo a los romanos, es un desafío para la sociedad moderna y el cristianismo a fin de que hagan una autocrítica sobre su concepción de la esperanza. Asimismo, ahonda en el redescubrimiento y la vivencia de esta virtud cristiana. Qué bueno, Mariano, y de la audiencia. Del amor pasamos a la esperanza. Porque son las 3 virtudes teologales cristianas, la fe, el amor
la esperanza y la caridad, Ujú. que prácticamente las primeras encíclicas van a estar enfocadas, y me hace acordar, hablemos ya de otro papa, así como hablamos de Juan XXIII, el papa Albino Luciani, que ahora es beato Juan Pablo I, las tres, él estuvo 33 días, las tres audiencias que él pudo pronunciar y estar presente, dedicó a las tres virtudes teologales. Y ahora hace lo mismo el Papa Benedicto, pero con las encíclicas. Es como hablamos del amor, después la esperanza, el mundo está ávido de esperanza frente a tanta, imagínate, hablamos ya del año 2007, pasaron 15 años más y aún estamos en situaciones tan dramáticas, tan difíciles que enfrentar, pero el Papa ya tenía esa mirada hacia la época, con esa perspicacia, esa sagacidad, esa comprensión, esa lectura. Por eso, no solo para la Iglesia, el Papa tenía como académico, imagínate la responsabilidad que caía sobre sus hombros, porque qué decir a la humanidad. Yo creo que con eso, él dolor, con temblor, habrá elegido y habrá aceptado ser por tantos años el Papa. Podemos afirmar, Pedro, que las encíclicas efectivamente son inspiradas por el Totalmente, Espíritu Santo porque totalmente. trasciende el tiempo. Y son para la humanidad. Y a mí me Exacto. impresionó algo que dijo Francisco, porque este Francisco tiene el lenguaje coloquial. Él como que dijo que muchas encíclicas se quedan cajoneadas, Ujú. que ni siquiera se leen Y en el con ámbito de la polvos. iglesia. Increíble forma. Pero Yo es creo que así. mejor no lo podía. Y es así, por Sí. eso, mira, ahora tu programa está contribuyendo a que quizás muchas personas Y recordar sepan de esta algunas encíclica. encíclicas, sí, Y sí, en la sí. clase, por ejemplo, en el desarrollo de nuestras clases en la Universidad Católica, siempre tratamos de que estas encíclicas sean amenas a los jóvenes, las comprendan y entender que es una mirada para la humanidad. Cada encíclica, por eso está destinada a los hombres de buena voluntad. ¿Quiénes son? Puede ser Claro, un ateo de no buena solamente voluntad. los cristianos. Es decir, por Sí, eso es una mirada a la realidad y la voz de la iglesia para el sí, mundo. sí. Vamos a la tercera encíclica, Caritas in Veritate, Caridad en la Verdad. La tercera encíclica de Benedicto XVI, la escribió en el año 2009, destaca a la caridad como la vía maestra de la doctrina social de la Iglesia y toca temas tan variados como la pobreza, las desigualdades, la paz, las guerras, la crisis económica, que es tan actual también Sí. hoy, las fuentes de energía y la globalización. Imaginémonos, el Papa habló primeramente del amor que englobaba todo y luego ya de la esperanza y la caridad, como insistiendo en el tema de la caridad, pero ya uniendo a la verdad que es la pasión de su pontificado. La verdad que es Dios, la verdad que es la búsqueda de la verdad la que motiva a todo ser humano. Me hace acordar lo que siempre comparto cuando hablamos con los jóvenes de la verdad. Cuando en el primer diálogo, uno que tiene Cristo, ese diálogo dramático con Pilato, y le pregunta a Pilato qué es la verdad, pero lo dice en forma casi irónica, pero le hace la pregunta y se va. Qué lástima que no se quedó en ese momento. Estaba frente a la verdad que era Cristo, y lo mismo traslademos al mundo de hoy. Ese qué es la verdad, no puede no preguntarse el mundo hoy, pero a veces se pregunta también al estilo de Pilato, ¿qué es la verdad? Y te vas, te das vuelta y te vas. Y tenemos tantas, diríamos, experiencias de presentaciones de la verdad, como esta que nos presenta Benedicto, como las que se viven dentro de la iglesia. Es la pregunta dramática del mundo de hoy, ¿qué es la verdad? Y fue la insistencia de Benedicto en todo su pontificado. Por eso él no temía debates. Hay ejemplos de grandes debates que publicaron los medios con ateos, Sí, que él no sí, tenía sí, sí. ningún problema en debatir con aquellos ateos, inclusive porque el punto focal era la búsqueda de la verdad, y quien sinceramente busca la verdad la va a encontrar. ¿Qué significó el pontificado de Benedicto XVI según tu visión de católico? Qué fuerte pregunta, ¿verdad? Hay tanto. Yo te diría una respuesta de Dios a la soberbia del mundo. Porque así como él lo catalogaban en esas estigmatizaciones de las que te hablé, te hablo siempre del mundo, así de los medios, como la realidad te habla por sí misma. Un hombre humilde, sencillo, afable. Hasta ¿te acordás que le calificaban de conservador? Y él Sí, hizo el acto sí. más revolucionario de la historia, así catalogado por Sí, el sí, Papa Francisco, su sucesor, de renunciar al pontificado. Reitero, en un mundo que mata por el poder, se mata moralmente, vemos en el ambiente de las elecciones, se mata físicamente, como en muchos casos en la humanidad, él renuncia al poder. Entonces es como una respuesta de Dios al mundo, y Dios sabe hablar al mundo, ¿eh? Así como habló con Juan Pablo II, que nos ayuda a traspasar el umbral del tercer milenio. Es como que el Papa, y quiero citar a Mario Ramos, el primer Papa postmoderno, le llama él, el Papa de lo que ahora llaman la posverdad, porque dentro, pues ahí perdimos su intelectualidad. Yo digo con eso, hoy tenemos la gracia de encontrar también, tener a Francisco que habla ese estilo que también el mundo puede entender.
pero ese debate académico que teníamos con Benedicto, ojalá siempre lo podamos retomar con sus encíclicas, con lo que él dejó al mundo. Yo creo que deberíamos de hacer conferencias, debates incluso Sí, sobre estos muchísimo. materiales para seguir sembrando y también más adelante cosechando las bendiciones de Dios a través de estos documentos, que Yo realmente siempre- son muy importantes. Yo siempre medito agregando a eso que tan bellamente lo expresaste, Mariano, como comunicador. Yo plantearía un debate. ¿Qué dirían aquellos que tuvieron una imagen de Benedicto, que lo estigmatizaron? Y él respondió con su silencio. Se responde con los hechos y con los actos. ¿Quién sos, verdad? Porque el mundo, la gente necesita, me acuerdo lo que ya decía Pablo VI, por citar a otro papa, él decía, el mundo necesita de testigos más que de maestros, y si el maestro es testigo, mejor. Así es. Pedro, gracias por estar aquí con nosotros y seguro que vamos a encontrarnos en algún otro momento Sí. para hablar de otros temas. Mucha fuerza, Mariano, siempre. Gracias. Así estuvo con nosotros Pedro Kriskovic, acompañándonos en este programa especial sobre Benedicto XVI. Y vamos a cerrar el programa con el último discurso que pronunció como Papa Joseph Ratzinger. Con esto nos despedimos y les deseamos un excelente domingo. Cari amici, sono felice di essere con voi, circondato dalla bellezza del creato e dalla vostra simpatia che mi fa molto bene. Grazie per la vostra amicizia e il vostro affetto. Voi sapete che questo giorno mio è diverso da quelli precedenti. Non sono più pontefice sommo della Chiesa Cattolica, fino alle 8 di sera sono ancora, poi non più. Sono semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra. Ma vorrei ancora col mio cuore, col mio amore, con la mia preghiera, con la mia riflessione, con tutte le mie forze interiori, lavorare per il bene comune e il bene della Chiesa e dell'umanità. E mi sento molto appoggiato dalla vostra simpatia. Andiamo avanti insieme col Signore per il bene della Chiesa e del mondo. Grazie, vi porto adesso. Di tutto il cuore la mia benedizione. Sia benedetto Dio Onnipotente, si benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie, buonanotte. Grazie a voi tutti.